El 17 de octubre de 2025, las autoridades de la comunidad de Marion Oaks, Florida, hicieron un aterrador hallazgo en el bosque. Al concentrarse en una zona donde el suelo parecía haber sido removido, los policías descubrieron una fosa poco profunda. De la tierra sacaron el cuerpo de Sonia Eckelberry, de 32 años. Días antes, había sido reportada como desaparecida. Sonia tenía 4 heridas de arma blanca en el torso, moretones en otras partes del cuerpo y una abrasión en el cuello. Su muerte fue clasificada como homicidio. Exactamente una semana antes, Sonia había salido de su casa en Portsmouth, England, rumbo a Gainesville, Florida. Su vuelo de regreso estaba programado para apenas 2 días después, pero Sonia nunca se presentó. La ciudad de Portsmouth está ubicada en la costa sur de England, en el condado de Hampshire. Es la ciudad natal de Charles Dickens y un lugar con una rica cultura e historia. Su astillero atrae a turistas con sus barcos históricos, mientras que el puerto comercial de Ferries todavía se mantiene como uno de los más transitados del UK. En el otoño de 2025, Sonia Esselby vivía en Portsmouth. Sonia estudiaba música, era pianista y cantante, componía sus propias canciones y las interpretaba en vivo. Muchas de sus composiciones las publicaba en internet. Sonia se ganaba la vida dando clases de música. Enseñaba a tocar varios instrumentos, entre ellos el piano, la guitarra y la flauta. Pero sentía un amor especial por el canto. The piece that I'm going to play you today is a bit different to what you might used to be hearing, but I hope you enjoy. If it's true what they say, I will hear them, I pray, Hallelujah. Sonia llevaba casi 15 años en una relación con su novio, el artista Stevie. Vivían juntos en Southsea con su gato Merle, al que ambos querían muchísimo. Fue precisamente Stevie, junto con otros miembros de la familia, quien dio la voz de alarma cuando Sonia no abordó el vuelo de regreso a casa desde Florida. Primero se comunicaron con Hampshire Police y, posteriormente, con Interpol. Al llamar a Sonia el amor de su vida, Stevie suplicó en redes sociales que la gente ayudara a encontrarla. Escribió que estaba terriblemente preocupado por su seguridad, que ella se encontraba en un estado vulnerable, y también hizo especial énfasis en que, últimamente, Sonia había estado lidiando con serios problemas de salud mental. Había decidido viajar a London, donde en Heathrow Airport tomó un vuelo a United States sin avisar a nadie. Hasta donde se sabía, Sonia no tenía ningún vínculo con nadie en Florida. Después de que los seres queridos de Sonia reportaran su desaparición en Hampshire, Interpol se puso en contacto con Florida Department of Law Enforcement. Los investigadores comenzaron a rastrear los movimientos de Sonia desde el momento en que aterrizó en Gainesville Regional Airport, la noche del 10 de octubre. Al día siguiente, detectaron varias transacciones bancarias sospechosas realizadas con las tarjetas de Sonia. Durante un lapso de 10 minutos, poco después de la medianoche del 11 de octubre, se hicieron al menos 7 intentos de realizar pagos con su tarjeta de débito. Todos fueron rechazados. Pero el 12 de octubre, a la 1:10 de la tarde, una transacción finalmente fue aprobada. Esta vez, se descontaron $1,200 de otra tarjeta de débito. Tanto los intentos de cobro rechazados como la transacción exitosa estaban relacionados con una empresa llamada Solver Wolf's Roadside Assistance. Esta se convirtió en la primera pista. Los investigadores se pusieron en contacto con el propietario del negocio, un hombre llamado Dwayne Hall. Друзі, відірву вас на хвилинку. Мені дуже цікаво, звідки моя аудиторія, тому хочу попросити вас розказати, з якого міста ви дивитесь це відео та котра у вас година. Дякую за увагу. Напишіть про це в коментарях, а я продовжу. Hello, this is Dwayne Solver Wolf Roadside. How can I help you? Hey, my name is Calvin Lee. I'm a special agent with the Florida Department of Law Enforcement out of the Gainesville area. And here, we got a weird request. So, we are helping out the United Kingdom police with a missing person. And looking through her banking records, it looked like she called your business for assistance probably 2 or 3 days ago, and the payment was declined. Her name would have been Sonia Exelby. Is that ringing a bell?
Yes and no. Okay. Yeah, she broke down, needed a tire change, Okay. and was requesting to be transported the rest of the way to her location, but declined payments. We ain't gonna touch that. Okay. So We have to be paid for our services. right. So she did. So you did change the tire and the payment got declined, or that payment went through and We she... never showed up. Oh, okay. Okay. So she said she had a flat tire. Yeah. And so before y'all show up there, y'all do they have to pay over the phone? Yeah. Okay. And that declined, so y'all never actually showed up. Right. Did she say where she was wanting to go to, her final destination? Did not say. Okay. She was very secretive about everything. I don't know. All right. Well, I appreciate it. You said you're Dwayne, right? The owner? Yeah. Okay. What's your last name, just for my record, so I say I spoke with you? Hall, Hall. Hall. Dwayne Hall no solo era el dueño de la empresa de asistencia vial, también era su único empleado. Dwayne le explicó al detective que, como el pago de Sonia había sido rechazado, nunca llegó a salir para atenderla. Sin embargo, esa explicación, por supuesto, no respondía en absoluto a la pregunta de por qué al día siguiente se habían descontado con éxito $1,200 de la segunda tarjeta de Sonia a través de su empresa. Los investigadores sospechaban que Dwayne, como mínimo, podía estar involucrado en un fraude con tarjetas bancarias. Para entonces, él mismo hablaba abiertamente de sus graves problemas financieros. Dwayne contaba que ese mes había tenido una enorme cantidad de gastos y que además todavía tenía que pagar impuestos. Según él, estaba atravesando un momento muy difícil, tanto económica como emocionalmente. Incluso había pedido ayuda, asegurando que necesitaba urgentemente alrededor de $10,000 para salvar su empresa, su futuro y todo lo relacionado con ellos. De lo contrario, como él mismo suponía, su negocio podría llegar a su fin. Dwayne y su pareja de muchos años, Ginger Stein, a quien él llamaba su esposa, realmente estaban pasando por tiempos difíciles. Se conocieron cuando Ginger tenía apenas 16 años. Dwayne tenía 26 en ese momento. Aproximadamente un año después, comenzaron una relación romántica, según Ginger, justo cuando ella cumplió 17 años. Durante las siguientes 3 décadas, su relación terminó y se reanudó en varias ocasiones. Vivían juntos en Ocala y criaban al hijo de Ginger. Mientras tanto, las cuentas no dejaban de acumularse. A Ginger le diagnosticaron una enfermedad poco común que provocaba la formación de tejido cicatricial en sus pulmones. En 2025, recibió un trasplante doble de pulmón que le salvó la vida. Al mismo tiempo, debido a las facturas médicas, la pareja quedó con una deuda considerable. Los intentos de recaudar dinero por internet para cubrir al menos una parte de los gastos resultaron infructuosos. Por ejemplo, en la página de GoFundMe creada para Ginger con el objetivo de reunir varios miles de dólares, solo lograron recaudar $50, y toda esa cantidad fue donada por una sola persona. I need to ask for everybody to try to donate to me and my wife. We're trying to offset about $12,000 worth of medical expenses and moving expenses and everything else because she's trying to get a transplant. And of course, if anybody's out there that's been through the process before, you know that involves about 10,000 doctor's appointments, and I can't do doctor's appointments with my wife and work, and I'd rather be with my wife than work any day of the week. And we're asking everybody out there that sees this to try to do what you can to help donate to offset that $12,000 expense that we need help with. Cuando Dwayne Hall habló con los detectives, convenientemente omitió mencionar el cargo de $1,200 que había realizado desde la cuenta de Sonia Excel Visa un día antes de que ella tuviera que tomar su vuelo de regreso a casa. Dwayne tampoco pudo proporcionar ningún detalle sobre el automóvil de Sonia ni sobre el lugar donde supuestamente había necesitado asistencia vial. En cambio, los investigadores lograron encontrar información sobre las reservaciones que Sonia había hecho antes del viaje. Entre ellas estaban los boletos de avión, el traslado a Heathrow y el alquiler de una vivienda a través de Airbnb en el pequeño pueblo de Reddick. Cuando las autoridades llegaron a la casa alquilada, descubrieron que todavía no habían limpiado después de la estancia de Sonia. Entre la basura encontraron un recibo por la compra de una pala, aunque la pala no estaba en la casa.
También había envolturas de comida, un vaso de Dunkin' Donuts y empaques de un sándwich y unas fresas comprados en una gasolinera. Todas esas compras habían sido pagadas con la misma tarjeta bancaria. Una vecina les contó a los investigadores que durante el fin de semana, del 10 al 12 de octubre, había visto una SUV negra cerca de la casa. En la parte trasera del vehículo había una calcomanía que decía Emergency Roadside. Todas las transacciones correspondientes a las compras encontradas en la casa alquilada conducían al mismo nombre, Dwayne Hall. El 11 de octubre, el mismo día en que se realizaron los intentos fallidos de retirar dinero de la tarjeta de Sonia, ella comenzó a enviarle mensajes desesperados a un amigo. Parte de lo que escribió era casi ilegible. Sonia contaba que un hombre le quitaba constantemente el teléfono porque no confiaba en ella y no le permitía usarlo. Por sus mensajes se entendía que él le había hecho saber que, supuestamente, no había otra salida, a menos que ella le disparara. Sonia también escribió que la noche anterior la habían interrogado. Recalcaba que era incapaz de matar a alguien. En ese momento el hombre estaba en la ducha, pero Sonia permanecía encerrada dentro de la casa, en medio de una zona aislada donde casi no había señal. Explicaba que esperaba que todo sucediera rápido y que no tuviera tiempo de darse cuenta de que esas palabras podían ser las últimas que escribiera a alguien en su vida si no aceptaba su propuesta de dispararle. Sonia confesaba que estaba aterrorizada, que se sentía destrozada y que estaba soportando un dolor insoportable. Según ella, lo único que podía hacer era quedarse acostada y hacer lo que él quería. Se disculpaba, escribía que ya ni siquiera entendía lo que estaba diciendo y trataba de escribir lo más rápido posible porque su tiempo con el teléfono se estaba terminando. El 17 de octubre, las autoridades localizaron el vehículo que buscaban, un Jeep negro que había tomado la I-75 y se dirigía hacia el norte. Ese día, Dwayne y Ginger se dirigían al hospital para una cita médica programada cuando fueron detenidos por agentes de Marion County Sheriff's Office. So if you just want to pat him down, search, make sure he doesn't have any weapons, and then we may have to take the wife as well, so she can arrange for a ride or something to get to the hospital. Yeah, she's got to be for a bronchoscopy. She just had a double lung transplant. Oh, geez. Okay. All right. Yeah, Let's you walk. guys are really like this is tough. Y'all good? All right. Let's walk up here to my car. I'm not gonna be standing next to the interstate. We're just gonna go up to this side of the car right here. Okay. Whatever you guys need, I guess. Right up here to this door. All right. Go and face the car for me. I'm just gonna patch down, make sure you got nothing else. Sorry, babe. Los policías llevaron a Ginger al hospital para que no se perdiera el tratamiento que necesitaba después de la cirugía. Allí también le preguntaron dónde había estado su esposo durante el fin de semana en que Sonia estuvo retenida en el Airbnb de Reddick. Ginger, de 43 años, explicó que durante el fin de semana del 10 al 12 de octubre, Dwayne había estado trabajando lejos de casa en algún proyecto secreto. Hasta donde ella entendía, estaba restaurando vehículos para un cliente cuyo nombre desconocía, quien le había pagado más de lo que correspondía, y luego lo había obligado a firmar un NDA, un acuerdo de confidencialidad. Durante la conversación con los investigadores, Ginger confirmó que no era la primera vez que la policía hablaba con Dwayne en relación con esta situación. Ella creía que las preguntas anteriores estaban relacionadas principalmente con problemas con una tarjeta bancaria. Según Ginger, Dwayne tenía un trabajo importante, probablemente en Gainesville. Supuestamente los clientes le habían pedido que se quedara allí durante la noche y trabajara de inmediato en varios vehículos. Ginger explicó que, según lo que entendía, habían obligado a Dwayne a firmar un acuerdo de confidencialidad porque en el lugar había muchos vehículos extremadamente costosos. También contó que fue durante ese viaje cuando surgió el problema con la tarjeta que le habían descrito como robada y con la que Dwayne había intentado realizar un pago. Ginger les dijo a los detectives que solo sabía sobre el problema con la tarjeta bancaria, cuyo pago su esposo había intentado procesar por el trabajo que había realizado durante esos días. Incluso después de que, en los días siguientes, los policías acudieran personalmente a su casa, nadie le contó nada más. Según Ginger, cuando las autoridades llegaron a su casa, ella se encontraba en el hospital, y después de eso Dwayne no le dio ningún detalle adicional. Did he say anything about what all the cops were asking him or what they were talking to him about? Just the card, just about the card being declined and stuff? I guess there's some, I guess it was reported stolen. Oh, okay. Oh, this might be, okay. And he didn't have any... Or he thinks it was reported thinks it's stolen because it was declined and stuff. That's something. Yeah.
And usually if a card's declined, the cops don't necessarily get involved. So, I mean, Aunque Ginger quizá no entendía por qué los detectives estaban tan interesados en la transacción con la tarjeta bancaria, Dwayne parecía haber tenido tiempo de construir su propia versión de los hechos, bastante ilógica y sumamente confusa. Durante la conversación con los investigadores de FDLE y los Sheriff's Investigators, comenzó con la misma historia que anteriormente le había contado a Ginger. Según Dwayne, un cliente al que conocía únicamente por el nombre de Harold se había puesto en contacto con él y, en su opinión, ese nombre probablemente era falso. Supuestamente, este hombre lo había contratado para realizar trabajos mecánicos en varios vehículos costosos. Al describir a Harold, Dwayne dijo que, en su opinión, parecía un hombre de Middle East. Lo recordaba como un hombre alto, con dientes desproporcionadamente grandes y una sonrisa muy amplia. Dwayne suponía que los vehículos costosos pertenecían a celebridades que querían mantener sus asuntos en secreto. Como ejemplo mencionó a Tom Cruise y John Travolta, ricos y famosos Scientologists que, según él, protegían mucho su vida privada. También explicó que lo habían alojado en una casa en Reddick que, según suponía, pertenecía a Harold. A la mañana siguiente lo llevaron a un lugar desconocido, donde trabajó con diferentes vehículos dentro de un cobertizo que no tenía nada de particular. Según Dwayne, no le permitían llevar consigo su teléfono celular cuando iba allí y, más tarde, supuestamente no pudo recordar dónde estaba exactamente ese lugar. I was out there on a different type of job. Okay. I'd gotten hired, and I ain't telling you anything about this because I signed an NDA for the client. Okay. Okay? But if it comes down to it, and we need that information, and we desperately need that information, I'll break that NDA. But the reason why the NDA was there is because there's a high-profile client that has cars for people like Travolta and like that on his property. Tell me more about that. It's pretty important. I can't tell you more about that. Tell me why it's more important. Because it's different from what you told before. Yeah, because I wasn't asked these questions before. Well, now we're asking them, so that's why. Okay, so basically what happened, this dude had a bunch of cars out there. My favorite one was the 33 Rat Rod with the big 355 sitting down in it. Okay. And all crammed out. And he basically had me out there doing maintenance on them. And he said he chooses a different company every year. And basically, if he goes through Yelp or whatever to find a small company, and then if they know what they're doing, because he'll sabotage his car on purpose to see if they know what they're doing. And I had his car fixed when he did that for me in like 2 minutes. Okay. I walked up, try it now. Do you remember what he did to sabotage it? He just unplugged the wire. Oh, okay. Yeah, he unplugged the wire that was kind of hidden down in there. Yeah. I said, I'll try it now. And I hooked my box up to it. Box said everything was good. And I reached out and I started looking and just come unplugged. Try it. Okay. Yeah, What wire? And I'm not as familiar with cars. What wire would cause the whole car not to start like that? Was it ground wire. Oh, okay. If you unground the vehicle, you can't start the vehicle. Okay. Don't forget about it. Gotcha. The new cars are a little bit different. You have to unhook about half a dozen of them, but the old school ones, they have one major ground. And if you unhook it just enough or make it loose in there, it won't ground and it won't go. Okay. And it'll cut off while you're driving. Gotcha. Learn something new every day. Yeah. I've been doing mechanics since I was 5. Yeah. So almost 50 years of history and experience. So anyway, he had me come out there and then he had me sign the NDA and he paid me a ton of money. Mm-hmm. And basically he was getting all his cars ready for like the big car shows that happen this time of the year for like the spooky Halloween drives, et cetera, et cetera. At least that's what I was told. Dwayne permaneció en la casa y trabajó en el misterioso cobertizo hasta la noche del domingo 12 de octubre, cuando le informaron que el trabajo había terminado. Después de eso, le dieron el número de una tarjeta con la que debía procesar un pago de $1,200 por el trabajo realizado durante el fin de semana. Luego, Dwayne emprendió el camino de regreso a casa. Sin embargo, mientras se dirigía a su vivienda en Marion Oaks, notó que alguien lo estaba siguiendo. Esto le pareció especialmente sospechoso debido a otras circunstancias extrañas que, según él, habían acompañado su colaboración con el misterioso Harold. Dwayne afirmó que, de alguna manera, toda su correspondencia de ese fin de semana, registros de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos había sido completamente borrada.
No había quedado ningún rastro digital ni del trabajo ni del tiempo que había pasado en el cobertizo. Durante el interrogatorio explicó que las llamadas y los mensajes relacionados con ese trabajo simplemente habían desaparecido, aunque en el momento en que se comunicaba con el cliente, definitivamente habían llegado a su teléfono. Según Dwayne, uno de los días solo habían quedado 3 llamadas en el registro, aunque normalmente recibía entre 20 y 30 llamadas al día. Insistió en que no solo habían desaparecido los registros de llamadas, sino también los mensajes de texto, los correos electrónicos y absolutamente todo lo relacionado con ese trabajo, como si nunca hubiera existido. En cuanto al pago, Dwayne declaró que el cliente simplemente le dictó el número de una tarjeta bancaria, que él ingresó manualmente en el sistema. De esa manera, supuestamente recibió $1,200 por aproximadamente 36 horas de trabajo. Después de eso, según él, intentó regresar a casa el domingo, pero notó que otro vehículo lo estaba siguiendo. Dwayne no pudo describir con precisión el automóvil, ya que supuestamente nunca se acercó lo suficiente. Solo dijo que era un sedán de un color que estaba entre plateado, beige, gris y gris oscuro, un tono que podía verse diferente dependiendo de la iluminación. Para asegurarse de que ese automóvil realmente lo estaba siguiendo, Dwayne se salió de la carretera principal y tomó un camino de tierra. Según él, vio cómo el vehículo estuvo dando vueltas durante un rato cerca de allí. Aproximadamente 1 hora después, Dwayne continuó su camino, y poco después vio cómo ese mismo automóvil se internaba en el bosque, exactamente en el lugar donde él había estado detenido anteriormente. Tell me more about that. I got off like I was going to get off to go home, and I went past the entrance to where I would normally turn to go to my house, and I came back. I U-turned and come back because it's like, there's no way. There's coincidence. Maybe he's just getting off. Maybe he's going out through here. And I went and I came back, and then I noticed that they U-turned too, so I dipped into a side little spot. I sat there for a few minutes until they left, until I thought they left, and then I zipped and took some back roads, and I sat there and waited, and I seriously sat there, and no, I don't know what the address is, I have my phone. But at the same time, I sat there and I waited for an hour. And they kept making passes on the main road. I know they could see the back of my vehicle, but I didn't care about that. Mm-hmm. They kept making passes on the main road, and then I left. And when I left, they pulled in and stopped right where it was. What day was that again? Sunday morning. Sunday morning, okay. Sunday morning. Where were you parked for an hour? I was out in the back of Marion Oaks. Okay. Because I live in Marion. Mientras Dwayne continuaba hablando con los investigadores, un grupo de policías registraba una zona boscosa cerca de Marion Oaks. Las autoridades también obtuvieron una orden para registrar el teléfono y la casa de Dwayne, de 53 años. En su garaje encontraron una pala que coincidía con la que había sido comprada el 10 de octubre. Además, los investigadores descubrieron que Dwayne también había comprado paracord, 50 pies de cuerda y un producto para limpiar armas. En su SUV encontraron una pistola. Ahora los investigadores necesitaban entender qué lugar ocupaba Sonia en aquella extraña versión de los hechos que Dwayne estaba contando. Al principio había afirmado que ella había acudido a él para solicitar asistencia vial, pero que había rechazado el servicio después de que su tarjeta fuera rechazada. Sin embargo, para cuando hablaron personalmente con Dwayne, los investigadores ya sabían que la noche del 10 de octubre, él había recogido a Sonia en Gainesville Airport. Las cámaras de reconocimiento automático de matrículas habían registrado allí su Jeep. Después de eso, Dwayne cambió su versión inicial. Ahora afirmó que Sonia probablemente era una clienta de Harold. Según él, le habían dicho que ella estaba planeando comprar uno de los vehículos. Dwayne aseguró que la llevó hasta el Airbnb, donde ella se reunió con otro hombre. Según su versión, Sonia abrazó a ese hombre y después se fue con él en otro vehículo. Cuando los investigadores le mostraron una fotografía de Sonia, Dwayne la reconoció y afirmó que ella era precisamente la clienta de Harold de la que había estado hablando. We have to make sure that we're talking about the right person because we don't want to accidentally think that we're looking for the wrong person. So once you started to describe her, I was like, okay, I think we're talking about the same person. I could have saved you a lot of hassle. Yeah, that's her. I dropped her off up there and took her. Well, you were talking about cars and you were really excited about talking about cars. So What if, right? Mm-hmm. What if they do this every year? What if this Harold guy does this every year?
What if he does find some small company? What if there's a different person that goes missing every year that is related to that? Because that's fucked up. That's fucked up. And then there was a big thing, and a phone call about money, and this, that, and the other. And we start connecting the dots like me and her did. What if this is some kind of underground thing where they get unsuspecting people, especially like Calvin told me she was suicidal anyway. What if she signed up for something and they predator these young women or men, and then just they vanish? Bunch of decline transactions. There's a big blow up on the property. All of a sudden, my contract is finished. Here's the payment. And if I was going to do something like that to somebody, that's exactly what I'd do. I'd use this other person's card to pay the money that I promised. And now they're not looking in my direction. I didn't have to spend any of my own money. Nobody's looking my way. Nobody even knows who I am. And I'm gone. Bitch is gone. Sorry. But did you say bitch is gone? Yeah. The one that was rude to you? Yeah. I want to make sure I'm talking about the same person. Yeah. The bitch from the picture. Yeah. Okay. Yeah. Because I can't prove the other side of this. Any digital footprint that I had is missing. What am I supposed to do with that? How am I supposed to, how am I supposed to make you guys believe my part of the thing in this when everything looks like I had something to do with this right now, And Cuando Dwayne terminó de exponer su confusa versión conspirativa sobre la desaparición de Sonia, los investigadores le dijeron algo que, evidentemente, no esperaba. Ya sabían que el Airbnb había sido reservado a nombre de Sonia. También sabían, gracias a sus mensajes, que ella realmente había estado allí. Después de eso, Dwayne ofreció una nueva versión. Ahora admitió que ambos habían estado en esa casa, pero insistió en que supuestamente habían estado allí en momentos diferentes. Afirmó categóricamente que Sonia nunca había estado en la casa al mismo tiempo que él. Mientras tanto, los investigadores ya mantenían contacto con la familia y los amigos de Sonia en England. A través de Stevie supieron lo graves que habían sido sus problemas de salud mental. Apenas un año antes, sus conversaciones en Telegram habían revelado planes preocupantes para reunirse con una persona que estaba dispuesta a hacerle daño. En Internet, Sonia se comunicaba con personas que afirmaban estar dispuestas a matarla. En 2024, uno de esos encuentros pudo ser frustrado después de que descubrieran sus mensajes. Después de aquel incidente, Sonia buscó ayuda y recibió tratamiento. Durante los meses y semanas previos a su desaparición, sus familiares y amigos creían que su estado había mejorado considerablemente. Les parecía que lo peor ya había quedado atrás. Sin embargo, durante aproximadamente 2 años, Sonia había visitado sitios de fetiches y se había comunicado con un usuario llamado Dark Wolf. En sus conversaciones hablaban de escenarios en los que Dark Wolf debía abusar de Sonia y, finalmente, matarla. En la vida real, detrás del alias Dark Wolf, estaba Dwayne Hall. Durante el interrogatorio, los investigadores le hicieron saber a Dwayne que ya habían hablado con personas que conocían bien a Sonia y que habían descubierto que ella mantenía contacto con personas en United States. Le dijeron directamente que Dwayne era una de las personas con las que ella se comunicaba. En respuesta, comenzó a insistir en que hablaba con muchas personas y pidió que le dijeran el nombre de usuario de Sonia. Cuando los investigadores le preguntaron si solía hablar con otras personas sobre intenciones suicidas, Dwayne reconoció que anteriormente había tenido muchas conversaciones con usuarios de sitios pornográficos, donde una parte considerable de las conversaciones estaba relacionada con fantasías y escenarios de rol. Mencionó el sitio Motherless, pero continuó afirmando que, sin el nombre de usuario de Sonia, no podía confirmar si había hablado precisamente con ella. Pero los investigadores ya tenían mucho más. Le informaron a Dwayne que contaban con testigos y datos de dispositivos que indicaban que él y Sonia habían estado al mismo tiempo en el Airbnb. La propia casa ya había sido procesada por los peritos forenses. Dwayne había admitido anteriormente que se había movido por toda la propiedad, y los investigadores sabían con certeza que Sonia también había estado allí.
Por lo tanto, los resultados de los análisis forenses terminarían confirmando definitivamente que ambos estuvieron allí al mismo tiempo. Las autoridades también sabían que Sonia había viajado a United States con la intención de llevar a cabo uno de los escenarios de rol que había discutido en Internet. Incluso había documentado sus intenciones. Mientras estaba en el avión, Sonia se envió a sí misma una especie de carta en la que hablaba del próximo encuentro y de cómo esperaba que terminara. Después de eso, la versión de Dwayne volvió a cambiar. Ahora admitió que él y Sonia sí habían estado al mismo tiempo en el Airbnb y que incluso había existido contacto físico entre ellos. Dwayne comenzó a afirmar que, durante sus conversaciones por Internet, supuestamente había sido una especie de mentor para ella. Según él, intentaba ayudar a Sonia a resolver sus problemas en la relación con su pareja y, en general, solo quería apoyarla. También declaró que, para cuando ella llegó a Florida, ya no quería tener ningún tipo de relación física con ella. Según Dwayne, el estado de salud de su esposa, que ponía en peligro su vida, había cambiado su manera de ver las cosas, y el lado oscuro y cruel de su personalidad, que anteriormente se había manifestado en ese tipo de fantasías, supuestamente había pasado a segundo plano. Y a pesar de todos los cambios en sus declaraciones, Dwayne continuaba insistiendo en una sola cosa. Cuando salió del Airbnb, Sonia, según él, seguía con vida. Is that what you want? No, we want you to be honest with us. We want you to tell us the truth. We don't want you to make anything up or just tell us what you think we want to hear. She did get in the vehicle with somebody else. There's a certain point that she did get in the vehicle with somebody else that happened after. Okay. Okay. The fact that I didn't want to have anything to do with the whole thing to begin with, it's the whole reason I tried to sleep in a separate bed. Okay. Okay? I did end up being in the same bed as her, on the other side of the bed from her. Okay. And what happened? And what do you think happened? Well, I know what happened. But I need you to tell. Happened? I can't read minds. Durante el análisis del teléfono celular de Dwayne Hall, los investigadores encontraron una grabación de video. En ella aparecía Sonia con el mismo vestido de flores que llevaba cuando abordó el avión en Heathrow Airport, en London. En la grabación, estaba sentada en una silla dentro del Airbnb. Su apariencia era descuidada, y en su cuerpo se podían observar señales que posiblemente indicaban que había sido golpeada. Casi no miraba hacia la cámara. Con la cabeza agachada y lágrimas en los ojos, Sonia respondía en voz baja y con evidente inseguridad a las preguntas. De fondo se escuchaba la voz de Dwayne, quien le hacía preguntas. Los investigadores creían que se trataba de uno de los 3 llamados videos de confirmación de consentimiento que Dwayne Hall había grabado durante ese fin de semana. Él le preguntaba repetidamente a Sonia si ella misma había pedido que la trataran de esa manera y si realmente quería lo que le estaba sucediendo. Visiblemente traumatizada y asustada, ella asentía de mala gana para indicar que sí. La grabación pudo ser recuperada de los datos del teléfono de Dwayne después de extraer toda la información del dispositivo. Él había eliminado el video apenas 3 segundos después de guardarlo. En la propia grabación, Dwayne explicaba que Sonia no se comportaba frente a la cámara de la manera que él quería. Cuando los investigadores expresaron sus dudas sobre su relato, Dwayne respondió que él mismo entendía perfectamente lo increíble que sonaba todo aquello. Afirmó que ya le había dicho a su esposa que nadie creería jamás que todo eso realmente había sucedido. Por eso, según él, al principio ni siquiera pensaba contar esas circunstancias hasta que comenzaron a hacerle preguntas directamente. Los investigadores le recordaron que al principio de la conversación había negado por completo conocer a Sonia y había afirmado que nunca se había reunido con ella. Ahora, en cambio, ya reconocía que había tenido contacto físico con ella, que había grabado videos y que después los había eliminado. Desde la perspectiva de los investigadores, ese cambio constante de versiones resultaba extremadamente sospechoso. Dwayne estuvo de acuerdo en que la situación se veía mal, pero insistió en que ya había contado la verdad sobre lo ocurrido. Entonces los investigadores llevaron la conversación hacia la pregunta más importante, la posible ubicación del cuerpo. Al escuchar esto, Dwayne preguntó inmediatamente si habían encontrado a Sonia. Uno de los investigadores explicó su teoría. En su opinión, la historia de Dwayne sobre cómo el domingo iba de regreso a casa, notó que lo seguían, se desvió hacia el bosque y permaneció allí. Aproximadamente 1 hora había sido inventada para explicar de antemano los datos de geolocalización de su teléfono.
Los investigadores ya le habían hecho saber que tenían información sobre sus movimientos. Sospechaban que precisamente en ese lugar, Dwayne había hecho algo con Sonia. Y los grupos de agentes que en ese momento estaban registrando la zona boscosa cerca de Marion Oaks realmente encontraron a Sonia. Utilizando los datos de ubicación del teléfono celular de Dwayne, los investigadores pudieron determinar con precisión el área donde, según sus propias palabras, se había detenido durante aproximadamente 1 hora mientras regresaba a casa el 12 de octubre, el mismo día en que volvía del Airbnb. En una fosa poco profunda, junto a Sonia, encontraron la etiqueta de una pala. Coincidía con el mismo modelo que Dwayne había comprado unos días antes en Walmart y que posteriormente las autoridades encontraron en su garaje. En la hoja de la pala encontraron sangre. El ADN coincidía con el ADN de Sonia Exley. También descubrieron que, de camino a casa, Dwayne había hecho otra parada que nunca mencionó durante las casi 6 horas que pasó hablando con los investigadores. Había entrado a Lowe's Home Store, donde compró una lona de plástico grande. Hey, Dwayne. Hey. Did you need us for something? Yes. What's If you've got a minute, I'd like to talk to you. Well, Okay. more you than you, I think. Okay. But Well, What would you like to talk about? I want to recant basically my entire statement. You want to recant your entire statement? Yes. Okay. Well, before we talk to... La versión final de los hechos que Dwayne presentó nunca incluyó una confesión, pero las pruebas en su contra se acumulaban tan rápidamente que una confesión ya no era necesaria. El historial de mensajes con su amigo llamado Rick de Ohio reveló que, en los días posteriores al asesinato de Sonia, se envió un paquete especial desde Florida. En uno de los mensajes, Dwayne escribió que quizá necesitaría que le devolvieran ese objeto 6 meses después, si todo se calmaba sin consecuencias graves. También le pidió insistentemente a Rick que no perdiera la caja e incluso que no la abriera. En el interior, los investigadores encontraron un brazalete y un cuchillo con una hoja de 7 pulgadas. En su momento, ese cuchillo había sido un regalo para Dwayne. Tenía grabada la frase "Dark Wolf, pointy end goes in the other guy", un juego de palabras con su apodo habitual, Dark Wolf. Durante el análisis forense, encontraron sangre en la hoja, y el análisis de ADN mostró una coincidencia con Sonia Exley. Rick les contó a los investigadores que Dwayne le había dicho que había ayudado a Sonia a morir. Sin embargo, el propio Rick no creía que hubiera lugar para ninguna ambigüedad en esa historia. Para él, Dwayne la había matado. Dwayne Hall se declaró no culpable de asesinato en primer grado y secuestro. Permanece detenido sin derecho a fianza. Se espera que el juicio se lleve a cabo en 2027, a menos que las partes lleguen antes a un acuerdo de culpabilidad. Los fiscales consideran que el conjunto de pruebas demuestra que, después de conocerse por internet, Dwayne utilizó a Sonia para hacer realidad su oscura fantasía. Después de 2 años de conversaciones, conocía muy bien la gravedad de su estado de salud mental y, según la acusación, se aprovechó deliberadamente de su vulnerabilidad. Las autoridades de United Kingdom se negaron a entregar las pruebas a los fiscales de Florida hasta que se excluyera oficialmente la posibilidad de una pena de muerte. Si es declarado culpable, Dwayne Hall enfrenta una condena de cadena perpetua. Sonia Exalby es profundamente llorada por su familia y sus amigos. Su pareja, Stevie, no abandonó sus planes y en diciembre de 2025 participó en Portsmouth Marathon. Corrió en memoria de Sonia y también para recaudar fondos para Cats Protection, una causa que era extremadamente importante para Sonia.